Ya tenemos nuestro proyecto con las carpetas include templates con el encabezado y el pie de página y luego las páginas contactar, index, nosotros y productos. Vamos a crear y dentro de la carpeta include una nueva carpeta que se va a llamar config. Y aquí vamos a crear un nuevo archivo que va a ser database.php, es decir, este archivo va a ser la conexión a nuestra base de datos. Como es código PHP, vamos a iniciar con el símbolo que inicia el código PHP. Y aquí vamos a crear una función para conectar a la base de datos. Le vamos a llamar conectarDB. Abrimos las llaves y dentro de esta función vamos a crear una variable con el símbolo de dólar delante, que va a ser db, y vamos a emplear una función que es misqli connect. Esta función me sirve para conectar con la base de datos. El primer parámetro que nos pide, como veis en pantalla, es el nombre del host. Como nosotros lo tenemos instalado en el equipo, sería localhost. Si ponemos una coma, nos muestra el siguiente parámetro. El siguiente parámetro que aparece subrayado es el username, que es el nombre de usuario. Si tenemos root, pues tenemos que colocar el nombre de usuario root. A continuación, el siguiente parámetro es el password o la clave, que si habéis colocado root, como comenté en las instrucciones a la hora de instalar MySQL, será root, y el siguiente parámetro, al poner una coma, sería el nombre de la base de datos a la que me quiero conectar. TiendaDB sería la base de datos que tenemos para conectarnos. Esta sería la instrucción para conectarse a una base de datos y esto me genera un return, un elemento de tipo base de datos que lo vamos a almacenar en la variable db. Para comprobar si se ha conectado correctamente podemos poner una condición if donde decimos que si hay algo en esa variable es porque se ha conectado correctamente. Podríamos poner un echo y se conectó correctamente a la base de datos. Y si no, pues podríamos poner que hubo un error con el eco delante, claro. Al conectarse a la base de datos. Con el punto y coma final. Y por último, esta función va a retornar, para poderlo manejar en la página donde nos conectemos, el elemento db o la variable db. Y ya tendríamos la función que, por cierto, nos da error aquí porque se me olvidó poner los paréntesis. Guardamos cambios. Vamos a ir a la página contactar y esto va a ser, en lugar de un formulario de consulta, un formulario de alta de usuario o usuaria. De forma que en la consulta, en lugar de una consulta, vamos a cambiar a dirección. Dirección donde
quiere que se le envíe el producto, dirección postal. Si queremos cambiar el significado del ID de dirección postal, podemos cambiarlo aquí, dirección, pero tendríamos que también, control S, cambiarlo en el archivo JS, el ID mensaje. Para eso puedo utilizar en Edit, Replace, control H, es decir, que quiero cambiar mensaje por dirección. A reemplazar todo con control alt enter. Y me ha cambiado todas las variables mensajes por dirección para que luego coincida. Luego puedo volver a probar esa página para comprobar que funcione el JavaScript. Volvemos a la página de contactar para la creación de usuario. Vamos a ver que tenemos lo que es el ID del campo, nombre, y luego tenemos el name. El name es el dato que vamos a utilizar para, o el atributo, mejor dicho, que vamos a utilizar para enviar datos a la base de datos. Generalmente este name le vamos a poner igual que el atributo. Es decir, aquí si le hemos llamado nombre, al name en este campo le vamos a llamar también nombre. Estos datos, como se van a enviar a la base de datos, tenemos que tener también estos campos con estos nombres en la base de datos. Es recomendable que se llamen igual, porque si no luego puede haber confusiones. Entonces nos vamos a ir a la base de datos y vamos a añadir el campo dirección. En la base de datos tenemos el nombre, el ID, bueno, que se escribe de forma automática, autoincremental, el email y el teléfono. Vamos a incluir el campo dirección con alter table clientes y añadimos dirección, que es un varchar de 200, por ejemplo, y not null. Damos intro y ahí un OK. Por lo tanto, si volvemos a mostrar la tabla clientes, vemos que se incluyó el campo de dirección. Volviendo a la página de contactar, tenemos un código PHP al inicio donde incluimos el header. Y aquí, antes de cerrar el código PHP, vamos a incluir la conexión con nuestra base de datos. Para eso vamos a requerir del archivo que está dentro de config, de la carpeta config, que se llama database o database. Por lo tanto, vamos a escribir lo siguiente. Un require y vamos a la carpeta includes y ahora a la carpeta config y dentro de la carpeta config tenemos el archivo database.php, que es donde hemos incluido la función para conectar con nuestra base de datos. Y dentro de ese archivo tenemos la función conectar db. Llamamos a esa función para poder conectar con nuestra base de datos. No olvidemos los paréntesis, el punto y coma. Guardamos. Y si iniciamos en el terminal
Aquí me he dado cuenta de que falta una N de includes. Nuestro servidor de PHP con el PHP-S mayúscula y localhost en el puerto 3000. Si abrimos el navegador y vamos a localhost 2.3000 y a la página de contactar.php, vemos que aparece un mensaje después del header que dice se conectó correctamente a la base de datos. Con lo cual el archivo de configuración de conexión de la base de datos es correcto y a través de ese require, dirigiéndonos a ese archivo y llamando a esa función conectar-db, hemos conseguido conectar con la base de datos. A continuación vamos a ir al formulario y vamos a subir datos a esa base de datos.